Había hombres y mujeres que habían recorrido largas distancias solamente para escucharlo. Algunos venían cargando enfermedades. Otros llevaban años esperando una respuesta de Dios. Había pescadores, campesinos, madres con sus hijos, ancianos y personas que conocían muy bien lo que significaba vivir bajo el peso de la pobreza, la injusticia y la ocupación romana. Todos habían escuchado hablar de Jesús. Decían que sanaba enfermos, que expulsaba demonios y que anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Pero aquel día, Jesús no realizaría simplemente otro milagro delante de la multitud. Les enseñaría algo que cambiaría completamente la manera en que muchos entendían a Dios, la justicia y el verdadero significado de ser bendecido. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Sus discípulos se acercaron a él. Y mientras cientos de personas buscaban un lugar desde donde poder escucharlo, Jesús se sentó, como acostumbraban hacerlo los maestros de Israel cuando estaban preparados para enseñar. Entonces abrió su boca y comenzó a hablar. Pero sus primeras palabras fueron sorprendentes. Porque Jesús no llamó bienaventurados a los poderosos. No habló primero de los ricos, de los gobernantes ni de aquellos que parecían tenerlo todo. Miró a aquella multitud de personas comunes y comenzó diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comenzó una de las enseñanzas más extraordinarias pronunciadas por Jesús. Una enseñanza que conocemos como el Sermón del Monte. Bienvenidos a El Legado de Jesús. Hoy continuamos recorriendo la vida y las enseñanzas de Jesús para descubrir no solamente lo que dijo, sino también lo que aquellas palabras significaron para las personas que estuvieron allí escuchándolo. En este episodio comenzaremos la primera parte del Sermón del Monte, una enseñanza que ha atravesado generaciones y que todavía hoy continúa desafiando nuestra manera de pensar y de vivir. Si disfrutas conocer la historia de Jesús y profundizar en sus enseñanzas, te invito a suscribirte y acompañarnos en este recorrido. Ahora volvamos a aquel monte de Galilea. La multitud está reunida. Los discípulos se encuentran cerca de Jesús. Jesús estaba sentado sobre el monte. Sus discípulos permanecían cerca de él, mientras la multitud se extendía por la ladera tratando de escuchar cada palabra. Entre aquellas personas había hombres y mujeres acostumbrados a una vida difícil. Muchos trabajaban cada día para conseguir lo necesario para sus familias. Vivían bajo el dominio de Roma, pagaban impuestos y conocían de cerca la enfermedad, la pérdida y la incertidumbre. Por eso, cuando Jesús comenzó a hablar de personas bienaventuradas, sus palabras llamaron inmediatamente la atención. En nuestro idioma podemos relacionar esta palabra con alguien feliz o dichoso, pero en las palabras de Jesús había algo mucho más profundo. Ser bienaventurado significaba encontrarse en una condición de verdadero favor delante de Dios. No porque la persona tuviera riquezas, poder o una vida sin dificultades, sino porque Dios estaba obrando en ella y las promesas de su reino le pertenecían. Y precisamente allí estaba lo sorprendente. Porque muchas personas podían pensar que alguien bendecido por Dios debía tener prosperidad, reconocimiento o una posición importante. Jesús comenzó exactamente en el lugar contrario. Mateo 5:3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no estaba hablando simplemente de personas que carecían de dinero. Dijo específicamente, pobres en espíritu. Para comprender estas palabras podemos imaginar a alguien que se presenta delante de un rey sabiendo que no posee absolutamente nada con que comprar su favor. No llega presumiendo de sus méritos. No exige una recompensa. Simplemente reconoce su necesidad. Así comienza el camino que Jesús está describiendo. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su verdadera condición delante de Dios. Es la persona que deja de confiar en su propia justicia, en su posición, en sus conocimientos o en sus buenas obras como si éstas pudieran convertirla en alguien superior delante de él. Y aquellas palabras debieron resultar especialmente fuertes en una sociedad donde la posición religiosa podía convertirse fácilmente en motivo de orgullo. Jesús estaba enseñando que la entrada al reino no comienza diciendo: mira todo lo que he hecho. Comienza reconociendo: necesito a Dios. Esta idea ya estaba presente mucho antes en las Escrituras. El profeta Isaías había declarado: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
Jesús estaba retomando una verdad profundamente arraigada en la historia de Israel: Dios se acerca al corazón humilde. Por eso la promesa de esta primera bienaventuranza es extraordinaria, porque de ellos es el reino de los cielos. Observemos algo importante. Jesús no dijo solamente que algún día recibirán el reino. Dijo, de ellos es. Desde la primera bienaventuranza, Jesús estaba mostrando que su reino comienza de una manera completamente diferente a los reinos de este mundo. Roma construía su poder mediante ejércitos, autoridad y conquista. Pero el reino que Jesús anunciaba comenzaba dentro de personas capaces de reconocer humildemente cuánto necesitaban a Dios. Y apenas había pronunciado la primera bienaventuranza. Porque enseguida Jesús dirigió su atención hacia otro grupo que difícilmente alguien habría llamado afortunado: los que lloran. Y entonces dijo: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A primera vista, estas palabras podían parecer una contradicción. ¿Cómo podía Jesús llamar bienaventurado a alguien que estaba llorando? Aquellas personas conocían muy bien el significado del dolor. En muchas familias había enfermedad, pobreza y pérdida. Israel llevaba generaciones viviendo bajo el dominio de diferentes imperios, y ahora Roma controlaba gran parte de su tierra. Pero Jesús no estaba diciendo que el sufrimiento, por sí mismo, fuera algo bueno. Sus palabras iban mucho más profundo. En las Escrituras, el llanto muchas veces aparecía cuando una persona reconocía el pecado, contemplaba la condición espiritual del pueblo o clamaba delante de Dios esperando su intervención. Los profetas habían llorado por Israel. Hombres y mujeres habían clamado a Dios durante generaciones esperando restauración, justicia y salvación. El profeta Isaías había anunciado que llegaría un tiempo en que Dios consolaría a los que lloraban. En Isaías 61 se habla de aquel que vendría para vendar a los quebrantados de corazón y consolar a todos los enlutados. Siglos después, sentado sobre aquel monte, Jesús pronunciaba una promesa que recordaba aquellas palabras: ellos recibirán consolación. El llanto del que Jesús habla también alcanza el interior del ser humano. Cuando una persona reconoce verdaderamente su necesidad de Dios, comienza también a reconocer aquello que está mal dentro de ella. Ya no observa únicamente los errores de los demás. Puede mirar su propio corazón, reconocer su pecado y comprender cuánto necesita el perdón y la misericordia de Dios. Por eso existe una profunda conexión entre las primeras dos bienaventuranzas. Primero, el hombre reconoce su pobreza espiritual, después, comprende la gravedad de aquello que lo separa de Dios. Pero Jesús no deja a esa persona en el dolor. Inmediatamente aparece la promesa: porque ellos recibirán consolación. El reino que Jesús anunciaba traía esperanza para los quebrantados, perdón para quienes se arrepentían y consuelo para aquellos que acudían a Dios. El dolor no tendría la última palabra. Para muchos de los que escuchaban, aquellas palabras debieron despertar una esperanza profundamente arraigada en las Escrituras. Durante siglos Israel había esperado el día en que Dios interviniera para restaurar a su pueblo. Pero Jesús estaba mostrando que aquella restauración comenzaba también en el corazón. El consuelo de Dios no era solamente una promesa para una nación, alcanzaba personalmente al hombre y a la mujer que reconocían su necesidad y acudían a Él. Y entonces Jesús continuó. Después de hablar de aquellos que reconocen su pobreza espiritual y de aquellos que lloran, mencionó una cualidad que el mundo antiguo difícilmente relacionaba con la grandeza. Mateo 5:5 dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquella declaración también resultaba sorprendente. Porque alrededor de ellos, la realidad parecía enseñar exactamente lo contrario. Roma había conquistado territorios mediante la fuerza. Los poderosos extendían sus dominios mediante ejércitos y armas. Los hombres que imponían su voluntad parecían ser quienes heredaban la tierra. Pero Jesús miró a la multitud y dijo que serían los mansos quienes la recibirían por heredad. Y para comprender lo que estaba diciendo, era necesario entender que la mansedumbre de la que hablaba Jesús no significaba debilidad. No significaba cobardía, pasividad ni falta de carácter. Una persona mansa podía poseer fortaleza y autoridad, pero había aprendido a mantenerlas bajo control y a someter su voluntad a Dios. Era alguien que no necesitaba imponerse sobre los demás para demostrar su valor. Esto hacía que las palabras de Jesús fueran especialmente impactantes en aquel tiempo. Israel vivía bajo el poder de Roma.
Los soldados romanos estaban presentes en las ciudades, los impuestos recordaban constantemente quién tenía el control y muchos judíos anhelaban liberarse del dominio extranjero. Algunos esperaban que la llegada del Mesías trajera precisamente eso, una victoria visible sobre sus enemigos y la restauración del reino de Israel. En medio de aquellas expectativas, Jesús declaró: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Para quienes conocían las Escrituras, aquellas palabras no eran completamente nuevas. Jesús estaba utilizando un lenguaje que recordaba directamente al Salmo 37. Allí David había escrito: «Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz». El Salmo 37 había nacido precisamente alrededor de una pregunta que todavía preocupaba a muchas personas: ¿por qué parece prosperar el malvado mientras el justo sufre? La respuesta del Salmo era confiar en Dios, esperar en Él y no dejarse dominar por la ira al contemplar la injusticia. Jesús retomaba aquella promesa y la colocaba en el centro de su enseñanza sobre el reino de los cielos. El mundo decía que la tierra pertenecía a quienes podían conquistarla. Jesús decía que finalmente pertenecería a quienes confiaban en Dios. Roma podía controlar territorios mediante legiones, pero ningún imperio permanecería para siempre. Los reinos humanos aparecerían y desaparecerían, mientras el propósito de Dios continuaría avanzando. La verdadera mansedumbre, entonces, no era la incapacidad de responder, sino la decisión de confiar en Dios incluso cuando una persona tenía razones para actuar movida por la ira, el orgullo o la venganza. Y años después, el propio Jesús mostraría perfectamente esa clase de mansedumbre. Tendría autoridad para confrontar a los poderosos, pero también permitiría que lo insultaran sin responder con odio. Podría detener a quienes vinieran contra él, pero escogería cumplir la voluntad del Padre. Por eso Jesús podía enseñar mansedumbre no solamente con palabras, su propia vida terminaría convirtiéndose en el ejemplo perfecto de aquello que estaba enseñando. Pero el Sermón del Monte continuaba avanzando. Jesús había hablado de reconocer nuestra necesidad espiritual, de llorar delante de Dios y de vivir con mansedumbre. Ahora llegaría una bienaventuranza que describía un deseo intenso, una necesidad tan profunda que Jesús la compararía con dos de las experiencias humanas más básicas: tener hambre y tener sed. Mateo 5:6 dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Para nosotros, hablar de hambre y sed puede convertirse fácilmente en una expresión cotidiana. Pero para muchas personas que escuchaban a Jesús aquel día, aquellas palabras podían describir una experiencia muy real. En una tierra donde las cosechas dependían de las lluvias, donde viajar significaba atravesar caminos secos bajo el sol y donde conseguir alimento requería el trabajo de cada jornada, el hambre y la sed representaban una necesidad urgente. Cuando alguien verdaderamente tiene sed, no piensa simplemente que sería agradable beber agua. Su cuerpo la necesita. Cuando alguien tiene verdadera hambre, el alimento deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad. Jesús tomó precisamente esa imagen para describir cómo debería desear una persona la justicia de Dios. No como algo secundario. No como algo que busca solamente cuando le resulta conveniente. Sino como alguien sediento busca agua. Pero entonces surgía una pregunta fundamental. ¿Qué significaba realmente tener hambre y sed de justicia? Para comprenderlo, debemos recordar que Jesús estaba hablando a personas profundamente familiarizadas con las Escrituras. La justicia no consistía solamente en cumplir externamente una serie de reglas religiosas. Estaba relacionada con vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, caminar en rectitud delante de Él y anhelar que aquello que Dios considera bueno también se hiciera realidad en el mundo. Por eso esta bienaventuranza tiene dos dimensiones que no debemos separar. Existe un hambre de justicia dentro del corazón, pero también un deseo de ver la justicia de Dios alrededor de nosotros. Quien tiene hambre y sed de justicia no se conforma con aparentar ser bueno delante de los demás. Desea que Dios transforme verdaderamente su manera de pensar, sus decisiones, sus palabras y sus acciones. Pero al mismo tiempo mira un mundo marcado por el engaño, el abuso, la violencia y el sufrimiento, y anhela que las cosas sean diferentes. Aquella multitud podía comprender muy bien ese deseo. Muchos habían experimentado injusticias directamente. Vivían bajo un sistema donde los poderosos podían tener enormes privilegios mientras las familias comunes luchaban cada día para salir adelante.
Había personas esperando que Dios interviniera, corrigiera lo que estaba mal y estableciera finalmente su justicia. Los profetas de Israel habían hablado muchas veces de este tema. Amós había declarado: pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Isaías también había anunciado repetidamente un tiempo en que la justicia de Dios sería manifestada. Por generaciones, el pueblo había escuchado estas promesas. Ahora Jesús decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La promesa era clara. Ese deseo no quedaría vacío para siempre. Dios respondería. Pero Jesús estaba llevando nuevamente la enseñanza hasta el interior del ser humano. Es fácil desear justicia cuando nosotros somos quienes hemos sido tratados injustamente. Lo difícil es desearla con la misma intensidad cuando la justicia de Dios revela algo que debe cambiar dentro de nosotros. Podemos señalar la mentira de otros mientras justificamos la nuestra. Podemos pedir misericordia cuando fallamos y exigir juicio inmediato cuando falla alguien más. Pero tener hambre y sed de justicia significa permitir que Dios establezca primero su verdad en nuestro propio corazón. No es simplemente decir: Señor, cambia el mundo. También significa decir: Señor, comienza conmigo. Y Jesús prometió que quienes tuvieran ese deseo serían saciados. No dijo que quedarían permanentemente frustrados buscando algo imposible de alcanzar. Dijo: ellos serán saciados. El mismo Dios que produce ese deseo es quien puede satisfacerlo. Poco a poco comenzamos a observar una progresión en las palabras de Jesús. El pobre en espíritu reconoce que necesita a Dios. El que llora comprende su condición y busca consuelo. El manso deja de intentar imponer su propia voluntad y aprende a confiar en Dios. Y quien tiene hambre y sed de justicia comienza a desear profundamente aquello que Dios desea. Pero algo ocurre cuando una persona comienza a experimentar la gracia de Dios. Su manera de tratar a los demás también empieza a cambiar. Por eso Jesús continuó diciendo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia era una palabra conocida para Israel. Toda su historia estaba llena de momentos en los que Dios había mostrado misericordia. Cuando el pueblo fallaba, cuando se alejaba, cuando sufría las consecuencias de sus propias decisiones y clamaba nuevamente a Él, una y otra vez las Escrituras mostraban a un Dios dispuesto a escuchar y perdonar al que regresaba sinceramente. Pero Jesús ahora colocaba esa misericordia dentro de las relaciones humanas. El misericordioso no es simplemente alguien que siente lástima al contemplar el sufrimiento. La verdadera misericordia se acerca. Ve la necesidad y decide actuar. Puede manifestarse ayudando al que sufre, perdonando al que nos ha ofendido o renunciando al deseo de destruir a alguien por aquello que hizo. Esto no significa llamar bueno a lo malo ni ignorar la justicia. Jesús nunca presentó la misericordia como enemiga de la verdad. De hecho, acababa de llamar bienaventurados a quienes tienen hambre y sed de justicia. Justicia y misericordia aparecen una junto a la otra. El corazón transformado por Dios puede reconocer el mal y, al mismo tiempo, no convertirse en un corazón dominado por la venganza. Esta enseñanza tenía profundas raíces en las Escrituras. El profeta Miqueas había declarado lo que Dios pedía del hombre: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Siglos después, Jesús estaba mostrando nuevamente esa conexión. Quien comprende cuánta misericordia ha necesitado de Dios comienza a mirar de manera diferente las debilidades de los demás. Y esta verdad se volvería todavía más clara durante el ministerio de Jesús. Él se acercaría a enfermos que otros evitaban, comería con personas despreciadas por la sociedad, recibiría a pecadores arrepentidos y enseñaría a sus discípulos que el perdón no debía convertirse en una excepción ocasional. Por eso la promesa dice: porque ellos alcanzarán misericordia. No significa que podamos comprar la misericordia de Dios siendo buenos con otras personas. Significa que la misericordia recibida comienza a producir misericordia en nosotros. Un corazón que ha comprendido verdaderamente el perdón de Dios difícilmente puede continuar viviendo como si nunca hubiera necesitado ser perdonado. Jesús había llevado a la multitud desde la pobreza espiritual hasta la misericordia. Pero ahora avanzaría todavía más profundamente. Ya no hablaría solamente de nuestras acciones hacia los demás, sino del lugar que nadie alrededor puede observar completamente: el corazón. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Para quienes escucharon estas palabras, hablar de pureza inmediatamente podía recordar numerosas leyes, ceremonias y prácticas que formaban parte de la vida religiosa de Israel. Existían lavamientos, normas relacionadas con la pureza y diferentes maneras de distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Pero Jesús habló de una pureza que ninguna cantidad de agua podía producir. Dijo, los de limpio corazón. Y con esas palabras estaba llevando nuevamente la atención desde lo que podía verse por fuera hacia lo que solamente Dios podía ver por dentro. Gracias por acompañarnos en esta primera parte del Sermón del Monte. Hoy comenzamos a descubrir por qué las bienaventuranzas fueron palabras tan sorprendentes para quienes escucharon a Jesús aquel día. Pero su enseñanza todavía continúa. En la siguiente parte regresaremos al monte para seguir escuchando cada una de sus palabras y descubrir el profundo significado que tienen para nuestra vida. Si este video te ha gustado, te invito a suscribirte a El Legado de Jesús, activar la campanita y compartir este mensaje con alguien que también quiera conocer más acerca de Jesús y sus enseñanzas. Gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en la segunda parte del Sermón del Monte.